Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nos vamos a iniciar con la ayuda del Señor en el capítulo 9 del libro de Romanos. Vamos a proseguir en este estudio. Estamos en la mitad de este libro, ya que son 16 capítulos del libro de Romanos, y hoy iniciamos el capítulo 9. Y el tema para este estudio del día de hoy es el pueblo escogido de Dios, y vamos a leer el capítulo 9 del verso 1 al 3. La palabra dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vea usted esto. El pueblo escogido de Dios, Israel, la nación israelita. El apóstol inicia aquí en el capítulo 9, se inicia mostrando el dolor tan profundo que hay en su corazón por su pueblo, por el pueblo judío. A tal grado, note usted el grado del amor de Pablo. No solamente lo está expresando en palabras, pero es tan profundo su amor que llega al grado de desear perder aún la salvación para que ellos fueran salvos, a quien él llama sus parientes en la carne. Y esto va en eco con el caso que encontramos de la intercesión de Moisés en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Vamos a ver algo similar con lo que está diciendo, está expresando el apóstol Pablo hacia el deseo de aún estar separado de Cristo con tal de que todos ellos fueran salvos. Entonces vemos en Éxodo, en el capítulo 32, verso 32, que Moisés está delante del Señor en el verso 31, intercediendo por el pueblo de Israel. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y en el verso 32 vea la expresión de Moisés, su dolor y su deseo ardiente de que ellos sean salvos. Pero perdones ahora su pecado, que perdones ahora su pecado, y si no perdonas a Israel, raeme ahora de tu libro que has escrito. Vea el amor de Moisés, muy similar al amor de Pablo hacia su pueblo. Moisés amó a su pueblo al grado de pedir que él fuera raído, fuera cortado, por amor a sus hermanos, los israelitas. Moisés, como le vuelvo a repetir, pidió lo mismo que el apóstol Pablo. El pueblo había pecado contra Dios. Mientras Moisés está delante de Dios recibiendo las tablas de la ley, una ley que antes de subir a recibir esas tablas, el pueblo había jurado, había prometido que lo que Jehová dijera, lo que Jehová les diera por ley, ellos la iban a obedecer. Entonces hicieron un pacto. Dios no les dio una ley arbitrariamente. El pueblo estuvo de acuerdo antes de recibir la ley a someterse a esa ley. Moisés sube a la presencia del Señor. El Señor escribe con su dedo en las tablas de la ley, y mientras Moisés está recibiendo de parte del Señor esa ley y estando en la gloria de Dios, en la contemplación del poder y de la gloria de Dios, él está salvo en la presencia del Señor. Pero el pueblo, al ver que Moisés, después de que habían pasado ya 40 días
Y ese Moisés, como dijeron ellos, a saber qué le ha pasado, que no regresa, entonces ellos se hicieron, le pidieron a Aarón, que era el sacerdote, que hiciera un becerro de oro al cual adorar y que fuera el Dios que los sacó de Egipto. Y de hecho le dijeron, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Y que ellos en su extravío pues llegaron hasta ese punto. Entonces ya Moisés tiene las tablas de la ley en su mano y está dispuesto a bajar, pero antes el Señor le dice, Moisés, tu pueblo que sacaste de Egipto se ha extraviado. Entonces ahí el Señor, prácticamente con esas palabras el Señor ya había desechado al pueblo. Ya no dice mi pueblo, Él dice tu pueblo, Moisés. Esto pues arréglalo, porque es tu pueblo. Entonces Moisés bajó, confrontó al pueblo y él pidió que los que estuvieran por Jehová se hicieran a un lado y los que no, pues permanecieran donde estaban, y arrojó con ira las tablas de la ley, rompiéndolas, y hubo mucha matanza, hubo mucho que perder ese día. Y nuevamente vemos en el capítulo 32 que Moisés sube a la presencia del Señor por unas nuevas tablas de la ley, en que se volvieran a escribir, y ahí Moisés intercede por el pueblo, y dice, este pueblo ha pecado contra ti, y yo te pido que los perdones, pero si no los perdonas, si no perdonas su pecado, entonces raeme a mí de tu libro. Y raer es cortar, es quitar, es borrar. En otras palabras, si tú no los perdonas, pues también yo quiero estar en el grupo por amor a ellos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Note usted el amor tan tremendo hacia el pueblo de Dios, porque ese amor Dios lo ha puesto en los corazones. Hay quienes que blasfeman en contra del pueblo de Israel, pero tenemos que darnos cuenta que son las raíces del cristianismo y que Dios los ama. Y aún en su desobediencia vamos a darnos cuenta a través de este capítulo la razón por la cual Dios lo permitió y endureció sus corazones por amor a nosotros. Así es que vamos a continuar. Pablo se pone en ese mismo lugar, en el verso 3, se lo voy a volver a leer. Porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Dios, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son judíos, así como Pablo era judío, ponerse en el mismo lugar. Él deseaba perderse, sacrificarse, pero que el pueblo de Dios no se perdiera, que el pueblo judío no se perdiera. Con este sentido nos damos cuenta, y le vuelvo a repetir como vía de repetición, el profundo amor que Pablo sentía por los de su nación, el profundo amor que el Señor Jesús sintió por su pueblo Israel, al grado de llorar, ahí mirando a Jerusalén, ahí en el monte de los Olivos, mirando a Jerusalén y llorando por su pueblo. Oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Vea el amor. Todo lo que el Señor Jesús por su pueblo lo hizo por amor. No me quiero adelantar, pero pongámonos, porque hoy somos ese pueblo, pongámonos en ese lugar y reconozcamos el amor que Dios siente por cada uno de nosotros. No se puede comparar, inmensurable es el amor de Dios para con su pueblo. Y Pablo no escribe este capítulo con ira, sino que lo escribe con un profundo dolor en su corazón, ya que él mismo era judío y estaba dispuesto a dar su vida por sus hermanos en carne, así como lo hizo nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. En el verso 4 y 5 dice, de quienes son los patriarcas, vamos al 4, dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales
según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo menciona aquí que el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios y que a ellos se les dieron, vea lo que se les dieron, los pactos, el culto al templo, la ley y aún más glorioso, Dios había manifestado su misma gloria y su presencia con ellos. Él caminó con su pueblo. Él los llevó hasta los límites de la tierra prometida. Él estuvo a pesar de su rebelión y de su obediencia y a pesar de su dureza, porque eran duros de cerviz y de un corazón que se había apartado de él. Pero él siguió siendo fiel con su pueblo y sigue siendo fiel. Además de todo, el mismo Señor Jesús era judío, de la tribu de Judá, como está profetizado, como estuvo profetizado. Y esto nos enseña la posición prominente que a los judíos se les concedió, para que por medio de ellos se manifestara el plan de Dios para el mundo. ¿Cuál era ese plan? El plan de salvación. No solamente para el al judío primeramente, y después al griego, pero ellos fueron los encargados, los mensajeros, los escogidos para que a través de Israel viniera la salvación a todo el mundo. Continuamos con esto de que en el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, y aquí tenemos la respuesta, y de que Dios no falló, el pueblo falló, pero Dios no ha fallado. Ahora, Pablo nos presenta la evidencia de que los judíos son el pueblo escogido de Dios, y él presenta sus argumentos. Y aquí pues pongamos atención para no blasfemar en contra de un pueblo escogido. El Señor mismo le dijo a Abraham, quien te maldiga, yo lo maldeciré. Y a veces vemos, ¿no?, que los judíos esto y que los judíos aquello, pero dice que el que toca a su pueblo, toca a la niña de los ojos del Señor. Pablo nos presenta la elección de Dios hacia el pueblo de Israel. Aunque es cierto que los judíos como nación rechazaron y crucificaron a Jesús, también es cierto que no todos los judíos lo habían rechazado. Tengamos en cuenta que la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, en sus inicios fue formada por judíos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que después del Pentecostés, después de que estuvieron reunidos en el aposento alto y descendió el Espíritu Santo, y ya llenos del Espíritu Santo, Pedro, salió a hablar con las multitudes, que al oír el estruendo y oír que hablaban en otras lenguas y aquello glorioso que pasó en el aposento alto, dice que se congregaron, fueron a ver qué estaba pasando ahí en ese lugar. Y Pedro les dice que eso era lo que había profetizado el profeta Joel en el capítulo 2, y comienza a hablarles del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que Pedro les habló de la vida de Jesucristo, de su ministerio, de su muerte, y les dice, ustedes lo crucificaron, y ellos, dice que compungidos en su corazón, al escuchar eso, y Pedro, les dice, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, ellos aceptaron la salvación, aceptaron ser parte de la recién iglesia creciente, porque la iglesia comenzaba con estos 3,000. Entonces, ellos fueron parte, y todos ellos eran judíos. Como podemos ver, no toda la nación rechazó al Señor Jesús. El plan de Dios era que Él muriera, pero en el día de Pentecostés la iglesia primitiva, la iglesia cristiana apostólica, comenzó con 3,000 miembros, y todos judíos que se unieron a la causa de Cristo. Por eso son cristianos, porque se unieron a la causa de Cristo. Aquí podemos observar el inicio claramente de la iglesia primitiva, que su sede fue en Jerusalén, no fue en Roma. En Roma fueron martirizados. La sede de la iglesia cristiana estaba en el aposento alto en Jerusalén. En el segundo mensaje del apóstol Pedro,
Se añadieron 3,000 convertidos, dándonos un total de 8,000 miembros de la iglesia naciente, y todos ellos eran judíos. Con esto queda comprobado que no todos los judíos rechazaron al Señor Jesús. En el verso 6 y 7 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, y aquí vemos que no falló. Hubo pueblo judío, fueron los escogidos para formar la iglesia cristiana naciente, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y aquí vamos a ver esto bien, bien precioso, porque no todos amados en Cristo, por eso no todos los judíos lo rechazaron, pero tampoco no todos los judíos son israelitas, aunque hayan nacido en Israel. Vamos a ver esto. Dice, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos a leer hasta aquí y vamos a ver con claridad esto, porque Pablo aquí nos hace un repaso de la historia y nos muestra que no todos los descendientes de Abraham son judíos, y lo prueba, mencionando a Ismael, quien fue el hijo de Abraham, pero no fue el hijo escogido, sino que fue el hijo escogido fue Isaac. Ahora vamos a ver esto detenidamente, porque esto podemos decir, bueno, es una injusticia. Recordemos que aquí Pablo menciona la injusticia. Dios no ha sido injusto. Vamos a ver por qué, siendo Ismael el hijo mayor y fue de Abraham, descendiente de Abraham, ¿por qué no fue el escogido? Lo vamos a ver, porque Ismael nació como resultado de un proceso natural y es conocido como el hijo de la carne. Aquí Sara era la esposa de Abraham, pero era estéril. Por lo tanto, como pareja, Sara y Abraham, o Abraham y Sara, no podían tener hijos, pero Abraham sí podía engendrar hijos. Entonces eso fue una mala movida, que no fue el plan de Dios traer a un hijo según la carne y no según la promesa que Dios ya le había dado a Abraham. Por lo tanto, por consejo de Sara, porque era conforme la ley, no estaba haciendo nada fuera de la ley, pero sí estaba desobedeciendo o adelantándose, mejor dicho, al plan de Dios, porque Dios tenía un plan. Y en el plan de Dios no estaba Ismael, porque el hijo que vendría no vendría a ser nacido de carne, no iba a ser por voluntad de hombre, de mujer, sino que iba a ser el plan de Dios y según la promesa. Dios iba a cumplir la promesa y Él iba a mover todo para que esa promesa se llevara a cabo, pero hubo un adelanto, se adelantaron a que esa promesa se cumpliera en fuerzas humanas. Por tanto, Ismael es llamado el hijo de la carne. Pero en el caso de Isaac fue el cumplimiento de la promesa de Dios, donde tanto Abraham como Sara eran incapaces de poder tener un hijo. Y Abraham, dice en el libro de Hebreos, estaba como muerto, ya él no podía engendrar. Y lógicamente, siendo estéril, Sara no podía concebir por su esterilidad. Y aquí hay una razón más por lo cual Isaac fue por obra de Dios, donde no tanto Sara como Abraham ya eran de edad avanzada. Vamos a ver esto en Génesis capítulo 18, en el verso 10 y 11. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara, y aquí está la confirmación, eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya
la costumbre de las mujeres. Entonces, el hijo de la promesa fue por designio y obra de Dios. Leamos el verso 9 en el libro de Romanos y dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ya lo leímos en Génesis capítulo 18, en el verso 10 y 11, y con esto nos damos cuenta de la soberana elección de Dios, que esto no es por obras del hombre, sino por el que Él llama. Encontramos a Pablo mencionando después a Isaac para confirmar lo que está exponiendo y nos enseña que a Isaac le nacieron hijos mellizos. Pero el escogido por Dios fue Jacob y no Esaú. Esaú era el primogénito, pero el que Dios escogió no fue el primogénito. El que Dios escogió fue a Jacob. Y Jacob no fue elegido por sus méritos personales, sino por la soberanía de la elección de Dios, que el que Él escoge, a ese llama. Con esto vamos pues cuando usted y yo nos concentramos en la vida de Jacob y estudiamos su vida, podemos darnos cuenta que su nombre revela su personalidad. Su nombre significa usurpador, significa engañador, pero Dios conocía su corazón y el corazón de Esaú también lo conocía. Ve aquí lo que dice en el verso 12, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto también nos parece una injusticia. Y Pablo, conociendo nuestra mentalidad, dice, o mejor dicho, Dios, conociendo nuestra mentalidad, pues le revela a Pablo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y ahora vamos a ver si hay o no hay injusticia en Dios, pero Pablo lo confirma en ninguna manera. Aquí no hay ninguna injusticia. Pero mire lo que dice retrocediendo al verso 11. Pues no había aún nacido, o sea, no había nacido a ninguno de los hijos de Rebeca y de Isaac. No había nacido a Esaú, no había nacido Jacob, aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Pero ya Dios había escogido conforme su propósito, conforme su plan. Un día Jacob se hizo un guisado de lentejas sabrosísimo, porque él era muy pegadito a mamá y aprendió a cocinar. Y le compró el derecho de la primogenitura a Esaú, y él estuvo dispuesto a venderla a cambio de un plato de ese rico guisado. Ahora, vea usted, aunque Jacob, su nombre le revelaba su carácter, él tenía un apego, un deseo ardiente de las cosas de Dios. Y más tarde ese Jacob, engañoso y usurpador, engaña a su padre. Se disfrazó para tomar la identidad, aquí anda robando una identidad, queriendo aparentar lo que él no es, porque él no era Esaú, él era Jacob, el engañador. Aquí tomó la identidad de su hermano y para tomar, pero había un propósito, aunque no era la manera lícita, para tomar la bendición tan esperada para todo hijo en Israel, la bendición del Padre. Como podemos darnos cuenta, los medios no fueron la manera correcta, los medios que usó Jacob para obtener la bendición y los privilegios para con Dios. Pero Dios miró en Jacob el deseo y la búsqueda por lo espiritual. Más tarde le enseñaría que tendría que pasar un proceso muy doloroso hasta ser transformado en el hombre de Dios y para que él cumpliera ese plan de Dios, ser verdaderamente un hombre conforme el plan y el deseo de Dios para el propósito. Dios lo había escogido de antemano para que de la tribu de Judá viniera
el Mesías Cristo Jesús. En cambio, Esaú fue un hombre materialista que no tuvo ninguna intención de honrar la primogenitura. Y la primogenitura era un privilegio especial. A él se le daba, al primogénito se le daba una dote mayor para que él, como líder espiritual a la muerte del padre, pues siguiera siendo el patriarca, el que dirigiera la nación. En este caso, pues la nación se formó por Jacob. Él dirigiera las 12 tribus. Él vendió su privilegio y lo vendió de forma muy despectiva. ¿Para qué me sirve esto? Note usted, qué tremendo, ¿para qué me sirve tener una posición de liderazgo que saco de provecho? Es lo que él está diciendo. Y menospreció ese liderazgo espiritual y tristemente lo vendió por un plato de lentejas para satisfacer su hambre, sus deseos carnales. Hebreos menciona a Esaú como un profano, alguien que no honró lo sagrado. Pero vemos el verso 13, lo que dice el Señor, su palabra: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando se usa la palabra aborrecer, no está hablando de odiarlo, no está hablando de desecharlo, es amar menos. Él amó menos a Esaú y amó más a Jacob. Aunque todavía, como leímos en el verso 11, ninguno de los dos había cometido pecado, pero en la soberanía de Dios y en esa sabiduría, en esa presciencia de Dios, Él, antes de que nosotros vengamos a este mundo, ya sabe todo de nosotros. Y Él hizo una elección excelente, soberana, de acuerdo a su voluntad. Por eso es que a Esaú lo amó menos, pero a Jacob lo amó. Entonces Pablo dice: ¿y esto es injusto? ¿Será esto injusto? Y él dice: de ninguna manera. Y ya con esto en contexto podemos darnos cuenta que no hubo injusticia en Dios al haber escogido a Jacob, que aunque tramposo, engañador y robando identidades, aparentando ser lo que no era, pero el Señor lo iba a someter a un proceso doloroso para que llegara a ser el escogido, ya cabal, como él lo quería, el escogido para que se desarrollara a través de este hombre, a través de Jacob, el pueblo, el plan de Dios, y ser un pueblo escogido para la gloria de Dios. En cambio, Jacob, ya lo vuelvo a repetir, con todos sus defectos y fallos humanos, después de luchar con Dios, porque Jacob luchó con Dios. Y esa debe ser nuestra posición, no luchar como enemigos, ¿no? Sino luchar para llegar a ser como Él. Pero pues ese es el medio correcto, no imitando a otros, no queriendo ser como otros, sino esa es la forma correcta de obtener la bendición del Señor. Luchar para que nuestra carne sea vencida, y Jacob salió victorioso. En la lucha Jacob aprendió a depender de Dios, a apoyarse en Él, a permitir que Dios guiara su vida y se cumpliera el propósito divino que Dios tenía no solamente para la nación de Israel, sino para todos nosotros. Así es que, amados en Cristo, esto es hermoso. Yo me quedo a veces así, como decir: ay, aquí me quedo contemplándote, porque es hermoso el plan de Dios. No rechacemos el plan de Dios. No queramos nosotros acomodarnos a lo que nosotros pensamos que es el plan de Dios, sino que sometámonos al plan de Dios, aunque en el momento no veamos nada. Jacob fue ese proceso de Jacob 20 años. Sufrió hambre, sufrió frío, lo engañaron, bueno, le dieron una cucharada de su propia medicina, lo engañaron, pero ahí él aprendió a someterse al plan de Dios, a luchar para que su carne fuera vencida y recibir la bendición de Dios. Dios no hace acepción de personas, sino que Dios, sabiéndolo todo, Él sabe quién ya va a ser salvo y quiénes van a despreciar la salvación.
prefiriendo como Esaú las cosas de este mundo, sin ningún interés en las cosas espirituales. Por lo tanto, aquí recalco, no podemos decir que Dios es injusto. Y vamos a leer nuevamente esta palabra, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ok, vamos a ver, hasta ahí nosotros vamos a llegar en este estudio hasta el verso 13. Pablo nos presenta otro argumento más para demostrar la soberana elección de Dios por el pueblo de Israel, diciéndonos que el verdadero pueblo escogido nunca fue toda la nación, sino que un resto fiel, unos pocos que fueron fieles a Dios cuando todos los demás lo negaron adorando a dioses falsos. Elías, mire, vea esto, y con esta escritura bíblica el apóstol nos clarifica que no todos habían fallado, y no toda la nación fueron los escogidos, sino solamente un resto. Elías creía que todo Israel había dejado a Dios y que solo él había quedado. A lo que Dios le dice: mira, Elías, salte de ahí, que no solamente tú has quedado, queda un remanente de 7,000 que no habían doblado las rodillas ante los falsos dioses, ante los Baales. En el verso 27, Pablo apoya su argumento en lo escrito por el profeta Isaías en el verso, vamos a ver primero el verso 27, que dice así, luego vamos a leer a Isaías, porque Pablo está citando aquí en el verso 27 al profeta Isaías, que él está escrito en el capítulo 10, verso 22. Veamos lo que dijo el profeta Isaías en el verso 27, que es la escritura en la cual Pablo se está apoyando. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Abraham: cuenta las estrellas y las arenas de la mar, si las puedes contar, y si así de numerosa será tu descendencia? Ahora Isaías escribe en el capítulo que le mencioné, el capítulo 10, verso 22, menciona: si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas de la mar, ahora vea esto, tan solo el remanente va a ser salvo. Así que esto está bien claro, que no todo la nación de Israel fue escogida, sino solamente el remanente. ¿Quiénes son el remanente? Aquellos que no doblaron sus rodillas a los dioses falsos, aquellos que obedecen la palabra del Señor y caminan con el Señor y no son seducidos por las cosas de este mundo. Ese es el remanente. Hay megas iglesias, gloria a Dios, que Dios bendiga esas megas iglesias, que Dios haga crecer su obra. Pero de todo lo que se ve en los días domingos o los días de servicio, solo Dios sabe quiénes son el remanente escogido. No porque Él sea injusto, sino porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe quién es su verdadera iglesia, aunque seamos miembros de una iglesia y portemos una membresía. Él conoce quiénes son los suyos. Y fácil, por sus frutos se reconoce, y por su fidelidad a Dios en todo. Aquí no basta una fidelidad parcial, aquí es en todo. Al Señor no se le da una porción nada más, o todo o nada, porque Él lo dio todo por amor a nosotros, entregándose a sí mismo. Por último, Pablo aclara que Israel no fue rechazado por un capricho divino, sino que a Israel se le cerró la puerta para que pudiera abrírsela a los
gentiles. Los judíos siempre habían creído que por ser el pueblo escogido, solo para ellos era la salvación, y que a los gentiles, pues estos perros gentiles, porque así ellos llaman a los gentiles, pero no todos. No todos, ya estamos viendo que hay pueblo judío que ama a Cristo. Pero los judíos llamaban a los gentiles perros gentiles. Entonces sí que a ellos solo les espera la condenación. Y recuerde usted, si usted ve detenidamente el libro del profeta Jonás, cuando Dios lo envía a un pueblo gentil, a Nínive, enemigos de ellos, pues él dice, ay, yo no voy para allá. Estos que se les caiga el fuego y el juicio de Dios y se embarquen en sentido contrario, pero Dios ya conoce, no quiero hablar de Jonás, pero véalo usted, toda la historia, son 4 capítulos nada más. Él va en dirección contraria, pero Dios lo pasa por una tormenta y lo envía nuevamente de regreso, ya no en un barco, en otra forma muy diferente, a través de un pez que lo vomita en la playa. Pero cuando él ve que Dios perdonó a Nínive, porque el pueblo se arrepintió, oró, ayunó, se arrepiente, todo el pueblo de Nínive, y Jonás está enojado. ¿Sabe por qué está enojado? Yo sabía que tú eras misericordioso. En otras palabras, no quería que esos gentiles se salvaran, amados en Cristo. Así es que vea que la razón por la cual el pueblo Israel no fue rechazado por un capricho divino, sino que Él les cerró la puerta para podérselas abrir a todo el mundo gentil, porque el plan de Dios no era solamente salvación para el judío, sino el plan de Dios era que la nación israelita, la nación de los judíos, fueran los que nos hablara de Cristo para ser salvos. Amén. Así es que Dios siempre nos tuvo en mente, no solamente el pueblo judío. Así es que, sino para todo el mundo. Aquí vamos a ver algo más, amados en Cristo. ¿Cómo menciona el apóstol Pablo, cómo lo menciona esto sobre el amor de Dios y el amor universal de Dios para toda la humanidad? Que la salvación no solamente era para el judío, sino para todo el mundo. Al judío primeramente y después al griego, o sea, a los pueblos gentiles. El problema con los judíos fue pretender llegar a Dios por medio de sus propios méritos. Ese fue su gran tragedia. La verdad que fue una tragedia para el pueblo de Israel creerse que eran superiores a otros y que por lo que ellos hacían, pues estaban ganando el favor de Dios. Ellos cumplían la ley, aunque realmente no la podían cumplir, pero ellos decían que cumplían la ley de Moisés, pero invalidaron la ley de Dios. Y porque la ley de Dios inclusive no la podemos guardar por nuestra naturaleza caída. Es imposible para nosotros como humanos cumplir una ley santa, pero la ley nos enseña nuestra naturaleza y la necesidad de un Salvador. Entonces, cuando vino el Salvador, pues ellos no quisieron escuchar el mensaje del Mesías. Ellos quisieron continuar ganándose la salvación, supuestamente, a través de las leyes, a través de lo que ellos podían hacer, a través del esfuerzo humano, y rechazaron a Jesucristo. En cambio, los gentiles aceptaron la salvación por medio de la fe en Cristo con humildad de corazón. Y nadie puede tener fe, escuche esto, nadie podemos tener fe en Cristo sin oír la palabra de Dios. Pero a los judíos se les ofreció primeramente este privilegio de escuchar al Mesías, al mismo Hijo de Dios, al que ellos esperaban, escuchar de sus labios. A ellos se les concedió ese privilegio de escuchar de sus labios las buenas nuevas de salvación, mas sin embargo ellos lo rechazaron. Por eso no hay ninguna excusa y Dios
Dios no es injusto. En cambio los gentiles, ¿qué pasó con los gentiles en el día de Pentecostés? Y aún estando el Señor, el Evangelio está escrito con nombres de gentiles que les sirvieron, que recibieron el favor de Dios, que fueron elogiados, como la mujer sirofenicia de la fe, como el centurión que fue elogiado por su fe. Y el Señor dijo, ni aún Israel, no he encontrado en Israel esa clase de fe como con esta gente que eran gentiles. Así es que qué hermoso es el plan de Dios. La sorpresa para la iglesia primitiva fue grande. ¿Sabe por qué? Porque todavía la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo, con 8,000 miembros judíos, cristianos ahora, imagínense qué iglesia tan hermosa, qué comienzos tan hermosos, 8,000 miembros. Pero aún ellos, aún los apóstoles, se llevaron tremenda sorpresa. Vamos a ver Hechos en el capítulo 11, verso 1. Vamos a ver esta gran sorpresa que ellos se llevan y vemos el avance en la iglesia cristiana en el mundo gentil. Aleluya. Verso 1, capítulo 11. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Escuchen, estos son los apóstoles y los hermanos, la iglesia de 8,000 miembros. Están escuchando que algo está pasando con los gentiles. Y ellos recibieron la palabra. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban entre los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué ha entrado en casa de hombre incircunciso y ha comido con ellos? Ok, hicieron un alboroto, no voy a entrar a ese punto. Aquí el punto es que cuando los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea escucharon que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, pues quedaron sorprendidos. ¿Qué está pasando ahí? Vea el verso 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, aquí ya están hablando están entre ellos la iglesia en Jerusalén, están hablando de lo que ha pasado con los gentiles. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Porque ellos fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. En el verso 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Aquí está Pedro, que fue a ver eso, y aceptaron a Cristo. ¿Qué están haciendo? Vamos a ver de qué se trata. Y está Pedro hablando, y el verso 15 dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Como vean, ellos estaban sorprendidos. De hecho, hubo un concilio en Jerusalén para tratar este caso de los gentiles, porque para muchos todavía no era muy aceptado, todavía tenían mentalidad judía legalista de que los nuevos cristianos gentiles pues tienen que pasar por el proceso de la circuncisión, lo cual era parte de la ley. Y entonces vea todo eso, pero vea la elección soberana de Dios. Sí, Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, pero nosotros también habíamos sido escogidos para ser parte del plan maravilloso de Dios. Por eso Dios cerró la puerta a los judíos temporalmente. Está ahí detenida, la puerta cerrada, para abrir la puerta a todo el mundo. Concluyo con esto, amados en Cristo. Israel fue el pueblo escogido para que por medio de este pueblo dieran a conocer a Cristo. Y no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Ellos rechazaron este privilegio, aunque no todos, como ya lo hemos visto. Entonces Dios levanta otro pueblo. El plan de Dios se va a desarrollar con usted o sin usted, conmigo o sin mí. El plan de Dios es perfecto. Entonces Israel falla,
Israel, como Esaú, deja el privilegio de liderazgo para que el pueblo nos anunciara las virtudes de Cristo y todo el mundo fuera salvo. Entonces Dios levanta a la iglesia, otro pueblo, formado de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Y ese pueblo se llama la Iglesia de Jesucristo. Para que sea la Iglesia de Jesucristo, y aquí entra nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Para que seamos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, quien demos a conocer a su amado Hijo, para que todas las naciones sean salvos y todos los confines de la tierra. Amados, ahora es nuestra oportunidad. Esaú despreció el privilegio espiritual, ese liderazgo. No lo hagamos nosotros. No rechacemos ese glorioso privilegio. Honremos a Dios haciendo su voluntad y cumplamos la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy día la Iglesia del Señor Jesucristo es la comisionada de proclamar las buenas nuevas de salvación. Aún a Israel, vea usted, la puerta está cerrada, pero no para la salvación. Ellos ya no son los elegidos para que lleven las nuevas de salvación al mundo, porque ellos mismos le rechazaron. Pero ahora, estas buenas nuevas, el Señor nos las ha puesto en nuestras manos y somos los encargados, los comisionados para dar estas buenas nuevas a todo el mundo y aún a Israel, para que se cumpla la Escritura, como está escrito, que todo Israel será salvo. Con esto podemos comprobar que en Dios no hay injusticia, porque todavía Israel está en el corazón de Dios y todo Israel va a ser salvo. Y su plan, lo que sí podemos comprobar con esto, es que el plan de Dios es tan maravilloso, tan sublime, tan grande para salvación y vida eterna, no solamente a cierto grupo, sino para todas las razas, de todo linaje, de toda lengua y nación. ¿Para qué? Para ser hechos reyes y sacerdotes y proclamar las virtudes de Cristo, de aquel que nos amó y se entregó por amor a nosotros. Amados en Cristo, espero que este estudio traiga luz y tomemos nuestra responsabilidad como Iglesia de Jesucristo. Y veamos lo que pasó con Israel. Que aún ya, habiendo aceptado a Cristo, permanezcamos firmes, permanezcamos fieles, porque hay mucho pueblo llamado cristiano, pero solamente hay un remanente fiel, que es llamado pueblo de Dios. Y ese remanente fiel es el que será levantado para celebrar con Cristo las bodas de la iglesia, Cristo y su iglesia, las bodas del Cordero. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio para darnos poder, para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo.
nación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió a ti y a mí y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo De su amor y verdad, de su amor y verdad. Alguien diga amén. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el